Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Una de las pruebas que más les cuesta refutar, por no decir que les resulta imposible refutar a los ateos sobre la existencia de Dios, es la existencia del alma. Porque cualquier ateo es materialista y por lo tanto no cree en algo espiritual. Y la mayoría de los ateos, prácticamente todos, son evolucionistas y como mucho llegan a decir el absurdo de que la conciencia, ellos no creen en el alma y menos en el alma espiritual. La conciencia humana, que no pueden negarla, pues emana de la materia, cosa que es pues algo como mágico, ¿no? Porque claro, ellos tienen para negar la existencia de Dios ante evidencias pues palpables, pues ellos hacen una huida hacia adelante, entonces siempre van buscando cosas pues absurdas e increíbles, como la emanación de la conciencia, que la materia crea su propia conciencia. Entonces, pero para ser consecuentes con el ateo, o sea, con lo que piensa un ateo, vamos a analizar desde el punto de vista físico, o sea, de las ciencias naturales, pura física, a ver cómo puede ser esto factible. Por ejemplo, si yo le pregunto a un ateo que está casado y tiene hijos, que ese amor que tiene por los hijos, ¿de dónde sale? Él no me puede responder del espíritu, porque no cree en el espíritu. Daros cuenta de que si cree el espíritu, ahí hay un paso para creer en Dios. Entonces, por prejuicio puro y duro, él no cree en el espíritu. Pero no se plantea que si no cree en el espíritu, tiene que explicar pues cosas como el amor a sus hijos desde el punto de vista materialista. Entonces, y además a ellos presumen de que siguen a la ciencia. De hecho, no siguen a la ciencia, tienen una enfermedad que se llama el cientificismo, que para ellos es todo y todo lo explica la ciencia. Eso es una enfermedad llamada cientificismo. Entonces, pero vamos a seguirles el juego. Hoy en día el cuerpo humano, que es yo con mi cuerpo y con mi espíritu, porque yo tengo fe, quiero a mis hijos, pero él, como no cree en el espíritu, tiene que querer a sus hijos simplemente con la materia. Entonces hoy en día, a día de hoy, la ciencia dice que hay 4 fuerzas en la naturaleza, que son la fuerza de la gravedad, la fuerza electromagnética, esas 2 fuerzas actúan a nivel macro, grande, ¿no? Todos sabemos que son la fuerza de la gravedad y la fuerza electromagnética. Hasta ahí llegamos. No hace falta tener grandes conocimientos científicos. Y después hay 2 fuerzas que actúan a nivel pequeñito, atómico, que es la fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene unidos los protones dentro del átomo, porque los protones tienen carga positiva y tienen tendencia a repelerse. Pues la fuerza nuclear fuerte, si hay algún físico por ahí, como mi hija que me esté escuchando, pues que me perdone si digo alguna tontería, pero fundamentalmente la fuerza nuclear fuerte es que, como su nombre indica, es fuertísima, mantiene unida los átomos. Y la fuerza nuclear débil, que ahí me pierdo un poco más, pero creo que tiene algo que ver con la radiactividad y todo esto. Bien, 4 fuerzas. Y después, por otro lado, tiene en su baraja limitada, el ateo, tiene la materia. Y la materia ha ido avanzando, o sea, la ciencia ha ido avanzando en el conocimiento de la materia, y lo que cuando yo era pequeño y estudiaba eran átomos, que significa indivisible, pues es mentira. Hoy los átomos han dividido en diferentes partículas y han llegado hasta lo que se llaman quarks. Bien, pues con todo eso
con todos esos condimentos, el materialista tiene que explicar cosas como el amor a sus hijos, por ejemplo, o cosas como el odio, cosas como el valor, cosas como la fe, en fin, tiene que explicarlo con esos ingredientes. Por un lado las 4 fuerzas y por otro lado la materia. Evidentemente, todos los seres humanos que han existido desde Adán y Eva hasta el último ser humano que exista en la Tierra, tienen la misma materia. Los quarks son idénticos en una persona diferente a mí que los míos, no varían. Y las fuerzas elementales, la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la débil, son idénticas. Son idénticas para Stalin o Jack el Destripador y para la Madre Teresa de Calcuta o San Francisco de Asís. Son las mismas fuerzas, las 4 fuerzas. Y tanto Stalin como Jack el Destripador y la Madre Teresa de Calcuta y San Francisco de Asís tienen la misma materia. Los mismos protones, los mismos neutrones, los mismos quarks, los mismos electrones. Hasta hoy se me olvidó decir los electrones. Pero en definitiva, tiene la misma materia. Entonces, cuando le preguntas a un ateo que sin nombrar el espíritu, porque él no cree, y sin nombrar el absurdo de la conciencia emanada de la materia, porque es un absurdo y es acientífico y nadie ha demostrado eso, pues, y con las reacciones químicas, que todos tenemos las mismas reacciones químicas, por un lado está la física, por otro lado está la química, pero los átomos son la misma, la química combina átomos para hacer moléculas, etcétera, etcétera. Entonces, son incapaces de explicar el amor a sus hijos, o el amor a sus padres, o un acto de valor, de valentía, con esos elementos. No hay forma de explicarlo. Entonces, cuando le sigues siempre con caridad y siempre con cariño, porque si no te van a rechazar, si las formas que empleas no son las correctas. Siempre la verdad hay que decirla con caridad, pero siempre por el bien de la otra persona. Nunca para decir, bueno, yo te he vencido, no, así no se consigue que el otro se aproxime a la verdad, que al final es la verdad definitiva y con mayúsculas es Cristo. Pero si le sigues, si la otra persona está abierta a que tú le sigas preguntando, pues no le va a quedar más remedio que reconocer que él no puede demostrar, llega a un absurdo, el amor a sus hijos, o a lo mejor el amor de unos abuelos por sus nietos, un odio, con simplemente las fuerzas materiales y las partículas elementales y las reacciones químicas, porque las reacciones químicas son exactamente las mismas en un cuerpo que en otro. Exactamente. Cada cuerpo no tiene diferente materia ni diferentes reacciones químicas. La química es universal para todo el mundo, la física es universal para todo el mundo, la biología es universal. Por lo tanto, llega a un callejón sin salida, que ese callejón sin salida, si el ateo no tiene el mayor defecto, por llamarlo de alguna forma, que puede tener una persona, que es la soberbia, pues tiene que recapacitar con humildad, que no puede explicar todo con las fuerzas materiales y las partículas elementales y las reacciones químicas. Tiene que llegar, y una vez que llega a ese callejón sin salida, en ese callejón sin salida hay una puerta para él, como para todos, como para mí, como para todo el mundo, que si la abre, al otro lado se va a encontrar la fe. La fe es un paso mucho más elevado
de la razón. Entonces, con esa fe puede abrir su mente y decir, bueno, en mi cuerpo, razonar desde su increencia, en mi cuerpo, en mi cabeza, en mi yo, tiene que haber algo más que no sea materia, reacciones químicas y las 4 fuerzas elementales. Entonces, si da mentalmente con esfuerzo, porque hay una inercia enorme que cuesta mucho derribar. Es como un tren que va a toda velocidad, imaginemos que eso es un ateo, y entonces antes de dar marcha atrás tiene que frenar, y lleva tiempo, a unos más, a otros menos, porque es muchos años a lo mejor con esas creencias, pero si tiene un buen amigo al lado y una persona que le quiere de verdad y que le quiere llevar hacia la verdad, pues entonces con humildad, que no hay otra forma, con humildad tiene que reconocer que no puede explicar el amor enorme que tenemos por nuestros hijos, por nuestros padres, si no tienes hijos por un amigo, por un padre, por un abuelo, no lo puedes explicar. Y entonces te hace falta la otra parte que compone las personas, que es un alma, que en nuestro caso, a diferencia de los animales, es un alma espiritual, a semejanza de Dios. Entonces nosotros somos cuerpo y alma espiritual. Con ese alma espiritual, por supuesto, ya podemos explicarnos aquellas sensaciones, el amor, el odio, lo que tú quieras, que no forma parte de la materia. Entonces sí, porque somos cuerpo y alma imbricado, que nuestro amor nos hace incluso, nos afecta a nuestra sonrisa, nuestra cara, o sea, la materia y el espíritu está unido. Lo que me afecta a la materia me duele, me afecta al espíritu. Somos un todo uno. Si tú desgarras esas dos partes, si tú desgajas la materia del espíritu, pues la materia desgajada del espíritu es una piedra que no tiene ni siquiera alma, un vegetal que tiene alma vegetal, o un animal que tiene alma animal, que desaparece cuando ellos mueren, a diferencia de nuestra alma, que es inmortal, no es eterna, porque la crea Dios en el momento de nuestra concepción, pero sí es inmortal. Y por otro lado, si te quedas sola con la parte espiritual, pues tampoco eres un ser humano. Las únicas criaturas creadas por Dios que tienen solamente espíritu son los ángeles. Son solamente espíritu. Por el lenguaje de Santo Tomás, dado que Santo Tomás dice que el alma es la forma del cuerpo, ya entraremos un poquito más en esto, que es más complejo, pues los ángeles serían solo forma. Es difícil de imaginarnos, porque nosotros tenemos forma y cuerpo, pero los ángeles serían solo forma, las piedras solo materia, y entre medias estamos los seres humanos, que somos espíritu, alma espiritual y materia. Por lo tanto, un buen argumento, este vídeo va dirigido tanto para católicos, cristianos o para ateos. Un buen argumento, si un amigo católico quiere llevar hacia la verdad a un amigo ateo, es este que acabamos de decir: pedirle explicaciones de aquello que no puede explicar, si prescinde del alma espiritual, si solamente quiere explicarlo con la materia. Y si te habla, si es muy evolucionista y tal, si te habla de que, bueno, la conciencia pues emana de la materia, que te dé pruebas. Hay que acostumbrarse siempre a pedir pruebas, fuentes, pruebas, experimentos, que te diga a ver qué experimento ha conseguido que la materia, ella sola, pues cree, no ya vida, porque la conciencia está más elevado,
sino conciencia. Eso es un absurdo. Aparte que es un absurdo filosófico. Lo imperfecto no puede crear lo perfecto. Pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces, bueno, yo creo que este vídeo puede servir, insisto, va a depender de la humildad, porque ya puedes presentarles todas las pruebas del mundo mundial, que si no quiere escuchar, no va a escuchar. Entonces, para acercarse a la verdad, poco a poco, hace falta que agachemos la cabeza, muy gacha, es decir, que nos reconozcamos que somos criaturas. Hay mucho misterio, pero hay cosas que sí podemos intentar comprender. Y comprendemos que nosotros no podemos explicar solo con la materia y con las fuerzas elementales y con la física y con la química nuestro amor, y ya no digamos el amor por Dios, que recuerdo que para los católicos es el primer amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Porque si amas a Dios sobre todas las cosas, amas a los demás mucho más que si no lo amas a Él antes. Ya hablaremos de eso. Bueno, este vídeo ha querido ser una especie de recurso, entre comillas, siempre aplicando la caridad y el amor hacia esa persona que tú quieres llevarle hacia la verdad. Y en otros vídeos veremos que una vez que él ya cree en el alma espiritual, pues el paso siguiente es quién crea ese alma espiritual. Vale. Bueno, pues si os ha gustado el vídeo, pues como siempre, suscribiros y aconsejarlo a vuestros amigos, etcétera, etcétera. Y nada más. Hasta la próxima, que Dios os bendiga.